Existe un tipo de dolor particular del que nadie habla. No es el dolor del fracaso. No es el dolor de la pérdida. Es el dolor de mirarse al espejo y saber, en lo más profundo de tu ser, que eres capaz de mucho más de lo que estás viviendo actualmente. Tienes la visión. Puedes ver la vida que deseas. Puedes sentirla. Sabes exactamente en qué tipo de persona te estás convirtiendo. Pero en algún punto entre esa visión y tu realidad cotidiana, algo se rompe. Algo se apaga. Y antes de que te des cuenta, ha pasado otro día, ha desaparecido otra semana, y la brecha entre quién eres y quién quieres ser se ha ampliado un poco más. Esta no es una historia sobre motivación. La motivación es barata. Llega por la mañana y se va por la tarde. Tampoco se trata de inspiración, porque la inspiración sin sustancia es solo un hermoso sueño que se desvanece en cuanto la vida se complica. Esta es una historia sobre la voluntad. Una voluntad pura, forjada, inquebrantable. Miyamoto Musashi no nació siendo una leyenda. Ni su familia ni las circunstancias le habían otorgado la grandeza. Era huérfano, criado en un mundo indiferente a su vida o muerte. Luchó su primer duelo a los 13 años, no en un torneo ni en un entorno controlado, sino en una lucha real contra un espadachín de verdad, donde la derrota podía costar la vida. Y ganó. No por ser el más fuerte, ni el más talentoso, sino porque su mente se había forjado en algo que la mayoría de los hombres jamás desarrollan, una voluntad inquebrantable. A los 30 años, Musashi había participado en más de 60 duelos sin perder ni uno solo. No lo logró únicamente por su superioridad física, sino porque comprendió algo sobre la mente humana de lo que la mayoría huye toda su vida. Que el mayor enemigo al que te enfrentarás no está fuera de ti. Es esa versión débil, cómoda y llena de excusas que despierta cada mañana y negocia con tu verdadero potencial. Tienes grandes metas. Lo sé. De lo contrario, no estarías aquí. Pero, junto a esas metas, aún existe una mente blanda. Una mente que prefiere la comodidad al crecimiento. Una mente que dice, empezaré el lunes y luego deja que el lunes se convierta en un recuerdo. Y eso es precisamente lo que vamos a cambiar hoy. Porque Musashi no solo enseñó esgrima. Enseñó la arquitectura de la voluntad humana. Dejó un texto llamado El Libro de los 5 Anillos, escrito en soledad, en una cueva, a los 60 años, mientras se preparaba para morir. Y en ese libro, oculto bajo el lenguaje de la guerra y la estrategia, se encuentra un manual completo sobre cómo una persona con grandes ambiciones pero una mente débil puede reconstruirse desde dentro. Lo que estás a punto de escuchar no es una colección de frases motivacionales. Es un mapa. Un mapa real, práctico y a veces incómodo que te mostrará exactamente por qué tu mente sigue traicionando tus objetivos y, lo que es más importante, cómo detenerlo. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta sincera. No una pregunta para decir en voz alta, sino una para reflexionar en silencio. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo difícil no por obligación, sino simplemente por elección? ¿Cuándo fue la última vez que tu voluntad fue más fuerte que tu comodidad? Si la respuesta te incomoda, mejor. Esa inquietud es el principio de todo. Existe una trampa muy específica en la que caen las personas ambiciosas, y es mucho más peligrosa que la pereza, porque al menos la pereza es honesta. La pereza no finge ser otra cosa. Pero esta trampa, la que atrapa a quienes tienen grandes metas y sueños genuinos, se disfraza. Parece planificación. Parece investigación. Parece preparación. Y desde fuera, incluso parece progreso. Pero eso no es progreso. Es la forma más sofisticada de autoengaño que la mente humana haya inventado jamás. Sabes perfectamente de lo que hablo. Has pasado horas viendo vídeos sobre productividad. Has leído los libros. Has comprado los cuadernos. Has creado la rutina matutina, has anotado los objetivos, has hecho el tablero de visión, te has descargado las aplicaciones. Y, sin embargo, cuando llega el momento de sentarse y hacer lo difícil, escribir la primera página, hacer la primera llamada, ir al gimnasio cuando el cuerpo se niega. Resistir la distracción cuando la mente grita que sí, algo sucede. Aparece un muro. Y en lugar de derribarlo, encuentras una razón muy razonable, muy inteligente y muy convincente para esperar. Esto no es pereza. Los perezosos no sienten la culpa que tú sientes. A los perezosos no les quita el sueño la distancia entre su potencial y su realidad.
Lo que estás experimentando es algo mucho más específico y mucho más peligroso. Es una mente que nunca ha sido entrenada para tolerar la incomodidad del tiempo suficiente para transformarse en algo nuevo. Piensa en lo que Musashi comprendió de sus oponentes. Dijo que, en más de 60 duelos, siempre podía percibir el momento en que la mente de su adversario se quebraba antes que su cuerpo. La espada no los derrotaba. En el instante en que permitían que la duda entrara en sus vidas, ese medio segundo en que su convicción flaqueaba, ahí era cuando perdían. El cuerpo simplemente seguía la decisión que la mente ya había tomado. Ahora aplica esto a tu vida. Cada vez que te propones una meta y no la cumples, la derrota no llega en el momento en que te rindes. Llega mucho antes. Llega en ese pequeño instante, en tu intimidad, cuando tu mente contempla la posibilidad de no hacerlo. Cuando piensas, quizás pueda saltarme esto hoy. Cuando piensas, ahora mismo no me siento con ganas. Cuando piensas, estaré más preparado la semana que viene. Esa chispa, esa pequeña grieta en tu convicción, es donde mueren tus metas. Y aquí reside la razón por la que este problema es tan profundamente personal y tan poco comentado. La mayoría cree que la solución es desearlo más. Encontrar una mejor motivación. Sentirse más inspirados. Así que buscan esa sensación. Ven otro video. Leen otra cita. Esperan el impulso emocional que finalmente los llevará a superar el obstáculo. Y a veces llega. Y durante un día, tal vez dos, se mueven con verdadera energía y verdadera intención. Pero luego la sensación se desvanece, porque las sensaciones siempre se desvanecen y el obstáculo sigue ahí, y vuelven al punto de partida, solo que ahora cargan con una cicatriz invisible más. El haberlo intentado y haber vuelto a rendirse. Musashi nunca esperó a sentir algo. No se levantaba antes del amanecer por gusto. No entrenaba en aislamiento durante los fríos inviernos porque le resultara gratificante en el momento. Hizo algo que el mundo moderno casi ha olvidado cómo hacer, tomó una decisión con su voluntad y dejó que esa decisión guiara sus acciones, independientemente de sus emociones. Hay una palabra en japonés, fudoshin, eso se traduce aproximadamente como mente inamovible. No significa una mente sin emociones. No significa una mente fría o robótica. Significa una mente tan completamente entrenada que ninguna fuerza externa, ni ningún sentimiento interno, puede desviarla de su camino elegido. Una montaña no se mueve porque el viento sea fuerte. Una montaña no negocia con la tormenta. Simplemente permanece. Tu mente, ahora mismo, no es una montaña. Y esto no es un insulto, es simplemente un diagnóstico honesto. Tu mente ahora mismo es más bien como una bandera al viento. Cuando las cosas van bien, cuando la energía es alta y hay buen impulso, todo fluye a la perfección. Pero en el momento en que cambia el viento, en el momento en que la vida se vuelve pesada, en el momento en que llega el aburrimiento, en el momento en que el miedo se disfraza de razón, la bandera cambia de dirección. Y todo ese impulso, toda esa intención, se dispersa. El verdadero problema no es la falta de ambición. Ni siquiera la falta de disciplina en el sentido tradicional. El verdadero problema es que nunca te han enseñado a desarrollar una mentalidad más fuerte que sus propias excusas. Te han dicho qué hacer, pero nunca te han mostrado cómo convertirte en alguien para quien hacerlo ya no sea lo difícil. Y esta brecha, entre saber lo que se debe hacer y ser realmente el tipo de persona que lo hace, es la brecha que Musashi dedicó toda su vida a aprender a cerrar. No mediante la fuerza de voluntad en el sentido habitual, como algo que se tiene o no se tiene, sino a través de un proceso muy específico y deliberado de forja mental que cualquiera puede aprender y que vamos a recorrer juntos. Pero primero, debes afrontar la incomodidad de la verdad. Porque hasta que no seas completamente honesto acerca de la verdadera naturaleza de tu problema, ninguna solución será lo suficientemente profunda como para resolverlo realmente. El problema no es el mundo que te rodea. El problema no son tus circunstancias, tu horario, tu pasado ni tus recursos. El problema es una mente que no se ha forjado. Una mente a la que se le ha permitido elegir siempre el camino de menor resistencia. Una mente tan protegida de las dificultades que nunca ha desarrollado esa cualidad que distingue a quienes logran grandes cosas de quienes solo sueñan con ellas. Esa cualidad no es talento. No es inteligencia. Ni siquiera es trabajo duro en el sentido convencional. Es la capacidad de mantener el rumbo cuando cada parte de ti grita que pares.
Y esa habilidad específica, entrenable y absolutamente aprendible, es precisamente la base de la filosofía de Musashi. Y es precisamente lo que vamos a desarrollar en ti. En el invierno de 1605, Miyamoto Musashi lo dejó todo. Ya se había consagrado como el espadachín más temido de Japón. Había derrotado a los guerreros más grandes de su generación. Se había ganado una reputación que la mayoría de los hombres habrían dedicado el resto de su vida a proteger y disfrutar. Pero Musashi hizo algo que desconcertó a todos a su alrededor. Se marchó. Se adentró en las montañas solo, sin discípulos, sin consuelo, sin la aprobación de un público, y comenzó lo que él mismo denominó un periodo de profunda introspección. No es superación personal. Es autoforja. La diferencia entre esas dos palabras lo es todo. La superación personal parte de la premisa de que lo que ya eres está bien y que solo necesitas añadir algunos hábitos mejores. La autoformación, en cambio, parte de una premisa mucho más radical. Parte de la premisa de que la versión actual de ti necesita ser desmantelada, transformada radicalmente y remodelada desde sus cimientos. Al igual que un herrero que no se limita a pulir una hoja, sino que funde el metal por completo y la reconstruye desde cero, Musashi comprendió que la verdadera transformación no es aditiva, sino reconstructiva. Y aquí es donde la mayoría de las personas fracasan por completo en su enfoque del crecimiento personal. Intentan construir disciplina sobre una base débil. Intentan añadir hábitos productivos a una mente que nunca ha aprendido a tolerar la incomodidad. Intentan alcanzar grandes metas con una versión de sí mismos moldeada únicamente por el camino de menor resistencia. Y luego se preguntan por qué los hábitos no perduran, por qué la disciplina se derrumba después de 2 semanas, por qué las metas siguen siendo metas y nunca se convierten en realidad. No se puede construir una fortaleza sobre arena. Y no se puede construir una vida extraordinaria sobre una mente que nunca ha sido forjada. ¿Qué significa realmente forjar en términos prácticos? ¿Qué comprendió Musashi sobre la construcción de la voluntad que la cultura moderna de la productividad ha pasado completamente por alto? Comienza con un principio que Musashi llamó Ichigo Ichie, que se traduce como un momento, una oportunidad. Pero Musashi no usó esta frase como se usa comúnmente hoy en día, como un recordatorio para estar presente o apreciar la vida. La usó como un principio de combate. En un duelo, no hay segunda oportunidad. No existe el lo haré mejor la próxima vez. Solo existe este momento, esta decisión, esta acción. Y el guerrero que comprendía esto, que realmente sentía el peso y la irrevocabilidad de cada instante, ese guerrero actuaba de manera diferente. No dudaba. No negociaba. No dejaba espacio para la duda, porque comprendía que este momento era el único que existiría. Ahora, aplica esto a tu vida diaria. Cada mañana, al despertar, cuando suena la alarma y tu cuerpo te dice que te quedes, eso es un duelo. Cada vez que te sientas a trabajar y tu mente divaga hacia la distracción, eso es un duelo. Cada vez que estás a punto de tomar la decisión fácil en lugar de la correcta, eso es un duelo. Y en cada uno de esos duelos hay un instante crucial, donde se toma la decisión. No la acción. La decisión. Y si nunca has entrenado tu mente para ganar ese instante, perderás el duelo una y otra vez, no porque seas débil, sino porque nunca te han enseñado dónde se libra la verdadera batalla. La verdadera lucha nunca se trata de la acción en sí. La verdadera lucha siempre se trata del momento previo a la acción. Ahí es donde tu voluntad se mantiene firme o se quiebra. Musashi entrenaba este momento específico con obsesión. Creaba situaciones de incomodidad deliberada, no porque disfrutara del sufrimiento, sino porque comprendía que la mente se fortalece al ser sometida a presiones desconocidas. Entrenaba bajo la lluvia mientras otros entrenaban en interiores. Ayunaba mientras otros comían. Dormía en el suelo duro mientras otros descansaban en camas blandas. No como castigo. No como una demostración de poder. Sino como una expansión deliberada y sistemática de lo que su mente consideraba tolerable. Y este es el núcleo de la solución. Esto es lo que lo cambia todo. Tu mente, en este preciso instante, tiene un límite de tolerancia. Por debajo de ese límite, funcionas bien. Te sientes cómodo, productivo y tienes el control. Pero en el momento en que la vida te empuja más allá de ese límite, en el momento en que llega la incomodidad, en el momento en que aparece el aburrimiento, en el momento en que la tarea se vuelve difícil o la meta parece lejana,
tu mente se adentra en un terreno que no sabe cómo transitar. Y como no sabe cómo transitar ese terreno, retrocede. Siempre regresa a la comodidad. La solución no es evitar ese terreno. La solución es ampliar tus límites hasta que lo que antes era insoportable se vuelva normal. Hasta que lo que antes te desconcentraba se convierta en ruido de fondo. Hasta que lo que antes te hacía rendirte se convierta simplemente en otro momento que superas sin dramatismo. Esto es lo que Musashi quiso decir cuando describió el concepto de Eijosin, la mente cotidiana, la mente ordinaria. Suena casi demasiado simple. La mente cotidiana. Pero lo que Musashi quería decir con eso era algo profundo. Se refería a una mente tan bien entrenada, tan profundamente en paz con la dificultad, que afronta una crisis con la misma calma y serenidad con la que afronta una mañana cualquiera. Sin pánico repentino. Sin pérdida de concentración. Simplemente la misma presencia clara, firme e intencionada que siempre la caracteriza. La mayoría de las personas solo tienen acceso a su mejor versión cuando las cosas van bien. Cuando las condiciones son favorables. Cuando se sienten motivadas, llenas de energía y apoyadas. Pero la mente verdaderamente forjada, la mente que Musashi cultivó durante décadas, funciona igual de bien en el caos que en la calma. Funciona igual de bien en el fracaso que en el éxito. Funciona igual de bien en el peor día de tu vida que en el mejor. Esa coherencia absoluta e inquebrantable del estado interior, independientemente de las circunstancias externas, es lo que estás construyendo. Y no se construye mediante grandes gestos ni cambios drásticos. Se construye mediante algo mucho más sencillo, mucho más inmediato y mucho más poderoso que cualquier cosa que hayas intentado antes. Se construye mediante la práctica deliberada y diaria de hacerlo difícil en los pequeños momentos. No es el gran momento dramático. No es la decisión que cambia la vida ni el gran acto de fe. Es el pequeño momento. El momento en que decides sentarte a trabajar aunque no tengas ganas. El momento en que eliges la conversación difícil en lugar del cómodo silencio. El momento en que decides despertar cuando tu cuerpo te pide sueño. El momento en que eliges tu futuro por encima de tu comodidad, no una sola vez con una gran declaración, sino en silencio, en privado, repetidamente. En esos momentos que nadie más ve y que nadie más sabrá jamás. Musashi escribió en el libro de los 5 anillos, hoy es la victoria sobre tu yo de ayer. No sobre tu enemigo. No sobre tus circunstancias. Sobre la versión de ti mismo que existía hace 24 horas. Cada día, el único oponente que importa es la persona que eras el día anterior. Y cada día, la pregunta es simplemente esta, ¿eres un poco más fuerte que ayer? No mucho más. No una transformación irreconocible. Solo un poco más. Un grado más difícil. Un umbral más amplio. Un instante más fuerte. Porque esto es lo que Musashi comprendió sobre la transformación, algo que el mundo moderno ha invertido por completo. Vivimos en una época que venera el cambio repentino. El éxito de la noche a la mañana. La transformación radical. El antes y el después. Nos han condicionado a creer que el cambio real se parece a un rayo, repentino, dramático, inconfundible. Pero Musashi sabía que el cambio real no se parece en nada a un rayo. El cambio real se parece al agua sobre la piedra. Invisible día a día. Innegable con el tiempo. La piedra no siente el desgaste del agua. Ni una sola gota la rompe. Pero un día, la observas y ves un cañón donde antes había roca sólida. Y te das cuenta de que el agua nunca se detuvo. Ese es el secreto. El agua nunca se detuvo. Tus metas requieren una mente que nunca se detenga. No una mente que brille intensamente durante 2 semanas y luego se agote. No una mente que rinda al máximo cuando las condiciones son perfectas y desaparezca cuando no lo son. Una mente que nunca se detenga. Una mente tan profundamente arraigada en el hábito de elegir la dificultad que ésta ya no se sienta como una excepción. Se siente simplemente como la esencia de una vida vivida con plena intención. Y la forma de desarrollar esa mentalidad no es complicada. No se trata de un sistema de 10 pasos ni de un marco revolucionario. Es algo mucho más antiguo y mucho más honesto que todo eso. Empieza por hacer un pacto contigo mismo. No una meta. No una resolución. Un pacto. Un pacto de que, a partir de ahora, en esos pequeños momentos a solas donde nadie te ve y nada te obliga, elegirás el camino más difícil.
No siempre. No a la perfección. Pero de forma deliberada. Consciente. Como una práctica. Porque cada vez que eliges el camino más difícil en un instante, no solo completas una tarea. Estás votando por la persona en la que te estás convirtiendo. Y esos votos se acumulan. Lentamente, silenciosamente, invisiblemente, se acumulan. Hasta que un día te das cuenta de que la persona que solía negociar con su despertador, que solía regatear con sus metas, que solía dejar que la incomodidad ganara, esa persona ya no existe. No por una gran decisión, sino por 10.000 pequeñas, tomadas en momentos que parecían casi insignificantes. Musashi no se volvió invencible en un solo duelo. Se volvió invencible en los 10.000 momentos de disciplina personal que nadie jamás presenció. El entrenamiento antes del amanecer. La meditación en silencio. La negativa a dejar que su mente se desviara del camino elegido, incluso cuando el camino era difícil, la recompensa invisible y el único testigo era el mismo. Esa es la solución. No es una técnica. No es un truco. No es un atajo envuelto en filosofía. La solución es el proceso mismo. La práctica diaria, sencilla y profundamente personal de convertirse en alguien cuya mente sea más fuerte que sus excusas. Y en el momento en que realmente lo aceptas, en el momento en que dejas de buscar la sensación y empiezas a construir la voluntad, todo cambia. No de la noche a la mañana, pero sí de forma permanente. Déjenme contarles sobre un hombre llamado Kenji. Kenji no era un guerrero. No era filósofo ni monje, ni alguien criado con una disciplina o estructura particular. Era un hombre común y corriente de unos 30 años que vivía en un pequeño apartamento en una ciudad que se movía demasiado rápido para que él pudiera seguirle el ritmo. Tenía un trabajo que apenas le daba para no buscar algo mejor. Sus sueños eran lo suficientemente vívidos como para mantenerlo despierto por la noche, pero lo suficientemente lejanos como para sentirse completamente inalcanzables. Desde cualquier punto de vista externo, tenía una vida perfectamente aceptable. Y esa vida perfectamente aceptable lo estaba destruyendo lentamente desde dentro. No porque fuera doloroso, sino porque era lo suficientemente cómodo como para quedarse, pero no lo suficientemente bueno como para sentirse orgulloso. Y Kenji sabía, como siempre saben las personas ambiciosas, que era capaz de algo mucho más grande que lo que estaba viviendo. Simplemente parecía incapaz de acortar la distancia entre saberlo y hacer algo al respecto. Cada mañana, Kenji se despertaba con un propósito. Se quedaba unos minutos en la cama repasando mentalmente el día que quería tener. Pensaba en el proyecto que quería empezar, la habilidad que quería desarrollar, los hábitos que quería cultivar. Luego se levantaba, se preparaba un café, abría el móvil y 45 minutos se esfumaban. Para cuando por fin se sentaba a empezar, la energía de la mañana ya se había desvanecido, y el día que a las 6 le había parecido tan prometedor se sentía monótono y pesado a las 9. Esto duró 2 años. No 2 semanas. 2 años. Y lo que Kenji se dijo a sí mismo durante esos 2 años es la parte más importante de esta historia. Porque Kenji no se dijo que era perezoso. Era demasiado consciente de sí mismo para eso. No se dijo que no le importaba. Le importaba profundamente. Lo que Kenji se dijo a sí mismo fue una historia que sonaba completamente razonable y era completamente falsa. Se dijo que estaba esperando las condiciones adecuadas. Se dijo que una vez que las cosas se estabilizaran en el trabajo, una vez que tuviera un poco más de dinero ahorrado, una vez que encontrara al mentor adecuado, el método adecuado o el momento de claridad adecuado, entonces comenzaría. Entonces, finalmente, acortaría la distancia. Pero las condiciones nunca llegaron. Porque las condiciones nunca llegan. Las condiciones no son un destino al que se llega. Las condiciones son una historia que uno se cuenta para que la espera parezca sabiduría. Una noche, Kenji estaba solo en su apartamento y tomó un ejemplar del libro de los 5 anillos. Lo tenía desde hacía más de 1 año, lo guardaba en su estantería y se había prometido varias veces que lo leería con calma cuando tuviera tiempo. Esa noche, sin motivo aparente, lo abrió. Y leyó una sola frase que más tarde describiría como la más incómoda que jamás había encontrado en su vida. Musashi escribió: no duermas bajo un techo que no te pertenece. No comas alimentos que no te has ganado. No aceptes una comodidad que no haya sido precedida por un esfuerzo. Kenji reflexionó sobre esa frase durante un buen rato.
No porque fuera poética ni profunda, sino porque describía con precisión y exactitud cómo había estado viviendo. Se había entregado a la comodidad antes de trabajar. Se había otorgado la recompensa antes de ganársela. Cada mañana, permitía que su mente descansara en la sensación de intención, que se parecía mucho a la de acción, sin llegar a hacer nada. Y su mente, tan inteligente y eficiente como es, había aprendido a aceptar esa sensación como sustituto de la realidad. Esto es algo que la neurociencia moderna confirma, y que Musashi comprendió intuitivamente 300 años antes de que existiera la neurociencia. El cerebro libera una pequeña cantidad de dopamina, la sustancia química asociada con la recompensa y la satisfacción, no solo cuando se logra algo, sino también cuando se planea lograrlo. Cuando se piensa en la meta, cuando se visualiza el resultado, cuando se habla de lo que se va a hacer, el cerebro ofrece una muestra de la recompensa incluso antes de haber actuado. Y para muchas personas, esa muestra es suficiente para reducir la urgencia de actuar. Te has estado recompensando por intenciones que aún no has llevado a cabo. Y tu mente ha aprendido que las intenciones son suficientes. Esa noche, Kenji comprendió esto sobre sí mismo. Y lo que hizo a continuación no fue nada dramático. No fue un cambio radical en su vida. No renunció a su trabajo, ni se mudó a la montaña, ni hizo ningún anuncio grandilocuente sobre la persona en la que se convertiría. Tomó una decisión pequeña, específica y casi ridículamente sencilla. Decidió que a la mañana siguiente dedicaría los primeros 30 minutos del día a hacer algo específico relacionado con su objetivo, antes de abrir el teléfono, antes de prepararse el café. Antes de hacer cualquier otra cosa. 30 minutos. Una sola tarea. Todas las mañanas. Sin excepciones. La primera mañana fue terrible. Se sentó en su escritorio, con la mente nublada, reacio y profundamente escéptico de que aquello fuera a cambiar algo. Su mente le ofreció 17 razones distintas por las que hoy no era el día ideal para empezar y por las que mañana sería mucho mejor. Reconoció cada una de esas razones como la voz de una mente a la que nunca le habían dicho que no y, aún así, trabajó. Trabajó durante 30 minutos. No fue su mejor trabajo. No fue inspirado, ni brillante, ni particularmente impresionante. Pero fue real. Fue un progreso real, tangible e innegable. Y cuando esos 30 minutos terminaron, algo cambió en el pecho de Kenji. No de forma dramática. No como en una película. Solo un pequeño y silencioso cambio. El cambio de un hombre que, por primera vez en 2 años, había cumplido un acuerdo consigo mismo. La segunda mañana fue un poco menos terrible. La tercera fue casi normal. Al final de la primera semana, algo sorprendente había sucedido. Los 30 minutos habían empezado a parecerle insuficientes. No porque Kenji se hubiera convertido de repente en otra persona, sino porque su mente había comenzado a asociar la mañana con la productividad en lugar del consumo. Se estaba formando la rutina. La rutina que Musashi dedicó toda su vida a profundizar, la rutina de una mente que se dirige hacia la dificultad en lugar de alejarse de ella. 3 meses después, la vida de Kenji era diferente de maneras que no había previsto. No por un descubrimiento repentino, sino por 90 mañanas consecutivas en las que cumplió un pequeño pacto consigo mismo. 90 mañanas en las que priorizó su futuro sobre su comodidad durante 30 minutos que nadie más conocía y que nadie más vería jamás. No había resuelto todos sus problemas. No había alcanzado su meta final. No estaba en la cima contemplando el camino recorrido. Seguía en la montaña. Pero, por primera vez, la estaba escalando de verdad, en lugar de quedarse al pie haciendo planes. Y esto fue lo que Kenji dijo al reflexionar sobre esos 3 meses. Dijo que el trabajo en sí nunca fue lo difícil. El proyecto, la habilidad, el hábito, todo eso era manejable una vez que empezaba. Lo difícil eran los 30 segundos de cada mañana entre que sonaba la alarma y tomaba su primera decisión. 30 segundos en los que se decidía todo su día. 30 segundos en los que la mente preparada y la mente sin preparar divergían por completo. Musashi entendió esa ventana. La llamó el momento de Kiai, el encuentro de espíritus, el choque entre intención y resistencia. Todo guerrero se enfrenta a ello. Toda persona ambiciosa se enfrenta a ello. Y el desenlace de tu vida no se decide en tus momentos más gloriosos, sino en cómo gestionas ese lapso, que se repite a lo largo de miles de días ordinarios. La historia de Kenji no es única.
De hecho, es la historia de toda persona que se ha transformado genuinamente. No mediante una decisión radical, sino a través de una práctica diaria, tranquila y personal, de estar presente en los pequeños momentos. De negarse a dejarse vencer por la comodidad. De vivir cada mañana como Musashi vivía cada duelo, como un momento irrepetible, un momento que exige toda tu atención y tu plena intención. Pero la historia de Kenji esconde una capa más profunda que aún no les he contado. Alrededor de la sexta semana de su práctica matutina, ocurrió algo que puso a prueba todo lo que había construido. Se enfermó. No gravemente, pero lo suficiente como para interrumpir la rutina durante 4 días. Y cuando se recuperó y volvió a sentarse en su escritorio la quinta mañana, la resistencia había regresado. No tan fuerte como el primer día, pero presente. Y su mente, que había estado buscando una salida desde el principio, le ofreció un argumento muy razonable, que la racha ya se había roto, que el impulso ya se había esfumado. Que bien podría empezar de cero el próximo lunes y hacerlo bien esta vez. Este es el momento que separa la verdadera transformación de la motivación pasajera. Porque Kenji ya había leído lo suficiente de Musashi como para reconocer lo que estaba sucediendo. Musashi escribió sobre este momento específico, el momento posterior a una interrupción, cuando el ego usa la pausa como excusa para abandonar el camino por completo. Musashi lo llamó la enfermedad de la detención. Y fue implacable al respecto. Dijo que el guerrero que se detiene por una interrupción nunca estuvo verdaderamente comprometido con el camino. Estaba comprometido con la sensación de estar en el camino, que es algo completamente distinto. Aquella quinta mañana, Kenji se sentó y trabajó durante 30 minutos. No porque se sintiera preparado. No porque hubiera recuperado el ritmo. Sino porque había llegado a un acuerdo, y ese acuerdo no contemplaba la enfermedad, las interrupciones ni las condiciones adversas. El acuerdo era, sencillamente, el acuerdo. Y aquella mañana anodina, ligeramente incómoda, completamente carente de glamour, fue más importante que cualquiera de las buenas mañanas anteriores. Porque aquella mañana le demostró a Kenji algo que ninguna racha de éxitos podría haberle demostrado. Le demostró que su compromiso no dependía de sus sentimientos. Le demostró que su voluntad comenzaba a ser más fuerte que sus excusas. Ese es el momento al que Musashi siempre apuntaba. No el momento de la acción inspirada, sino el momento de la acción disciplinada en completa ausencia de inspiración. Porque cualquiera puede actuar cuando le apetece. El mundo está lleno de gente que actúa cuando le apetece. Lo que el mundo necesita desesperadamente es gente que actúe cuando no le apetece en absoluto y que lo haga no a base de apretar los dientes y una fuerza de voluntad férrea, sino a través de una mente tan sólida que la cuestión de si actuar o no ni siquiera se plantea. La acción simplemente sucede. Como el agua que fluye cuesta abajo. Sin forzarla. Sin esfuerzo. Simplemente la expresión natural de una mente entrenada para moverse en una dirección. Eso es lo que estás construyendo. Eso es lo que cada pequeña decisión, en cada pequeño momento, está construyendo. No un hábito. No una rutina. Un carácter. Un cambio fundamental, profundo, en el tipo de persona que eres, de alguien que quiere hacer lo difícil a alguien que simplemente lo hace. Con la misma naturalidad e inevitabilidad con la que respiras. Y todo comienza exactamente donde comenzó para Kenji. No con una revolución. Con una mañana. Un acuerdo. Un lapso de 30 minutos en el que eliges tu futuro por encima de tu comodidad y no permites que tu mente negocie para evitarlo. A la montaña no le importa cómo te sientas al escalarla. Solo responde al movimiento de tus pies hacia arriba. Y tus pies solo se moverán cuando tu mente esté lo suficientemente preparada para dirigirlos en la dirección correcta, sin importar el clima, sin importar tu estado de ánimo. Sin importar la voz que te diga que esperes. Musashi escaló su montaña cada día durante 50 años. No porque cada día fuera bueno. No porque cada día le resultara significativo, energizante o estuviera alineado con algún propósito cósmico superior. Sino porque había hecho un pacto consigo mismo sobre el tipo de hombre que iba a ser. Y mantuvo ese pacto en los pequeños momentos, en los momentos íntimos, en los momentos que le costaban comodidad y no le daban nada a cambio. Salvo la tranquila e inquebrantable certeza de que se estaba convirtiendo en alguien en quien se podía confiar. Ese conocimiento, la certeza de que tu mente es confiable, vale más que cualquier logro externo que puedas alcanzar.
Porque los logros son pasajeros. Las circunstancias cambian. Los resultados fluctúan. Pero una mente que sabes que no te abandonará cuando las cosas se pongan difíciles es un fundamento que nada en el mundo puede arrebatarte. Y está construida exactamente como la construyó Kenji. Exactamente como la construyó Musashi. Una mañana a la vez. Un acuerdo a la vez. Una pequeña decisión privada y sin pretensiones a la vez. La única pregunta que queda es si estás dispuesto a empezar. Todo lo que hemos hablado hasta ahora nos ha llevado a este momento. Porque la filosofía sin aplicación es solo un bonito ruido. Musashi lo entendió perfectamente. No tenía paciencia para la sabiduría que no se podía vivir. En el libro de los 5 anillos escribió que un principio que no se puede practicar en momentos de verdadera presión no es un principio en absoluto, sino un adorno. Por lo tanto, lo que sigue no es una lista de sugerencias. No es una colección de consejos que puedas elegir según lo que te resulte cómodo. Es un marco preciso, secuencial e innegociable para comenzar a forjar tu mente. Empezando hoy. Empezando ahora. Lo primero que debes entender antes de entrar en los pasos específicos es que el enemigo de este proceso no es la dificultad. De hecho, la dificultad es tu aliada. La dificultad es la resistencia que fortalece el músculo. El verdadero enemigo de este proceso es la vaguedad. Las intenciones vagas producen resultados vagos. Los compromisos vagos se disuelven en cuanto se les aplica una presión real. Musashi nunca fue vago. Cada decisión que tomó fue específica, concreta e inequívoca. Sabía exactamente lo que hacía, exactamente por qué lo hacía y exactamente qué estándar se imponía a sí mismo. Esa especificidad no era un rasgo de personalidad. Era una disciplina entrenada. Y es lo primero que vas a desarrollar. Aquí es donde comienzas. El primer paso es lo que quiero que llames tú un difícil reto. No 10 retos difíciles. No una transformación radical de tu vida. Una sola acción concreta y específica que has estado evitando, que sabes que importa y a la que te comprometes a dedicarte cada día durante los próximos 30 días, sin excepción. No sin dificultad. Sin excepción. La diferencia es crucial. Musashi no entrenó sin dificultad. Entrenó sin excepción. La dificultad era esperada y bienvenida. No se permitían excepciones. Tu única cosa difícil debe cumplir 3 criterios. Primero, debe ser lo suficientemente específica como para que al final de cada día puedas responder con un simple sí o no si la hiciste. No trabajaré en mi proyecto, sino me sentaré en mi escritorio y trabajaré en mi proyecto durante 45 minutos a partir de las 7 de la mañana. No haré más ejercicio, sino haré 30 minutos de entrenamiento físico a las 6:30 de la mañana todos los días. La especificidad elimina la negociación. Cuando el compromiso es vago, tu mente tiene margen para redefinirlo en el momento. Trabajé en mi proyecto durante 15 minutos, eso cuenta. La especificidad cierra ese margen por completo. O lo hiciste o no lo hiciste. No hay término medio ni interpretación. En segundo lugar, tu algo difícil debe ocurrir a una hora fija. No en algún momento de la mañana, sino a una hora y minuto específicos. Musashi no decidía cada mañana a qué hora entrenaría. La hora ya estaba fijada. La decisión ya estaba tomada. Y esto es crucial, porque el objetivo es eliminar por completo el momento de la decisión. Cada vez que tienes que decidir si hacer o no lo difícil, le das a tu mente la oportunidad de convencerte de que no lo hagas. Pero si la hora está fija, si las 6 de la mañana significa entrenar de la misma manera que el amanecer significa luz, entonces no hay decisión que tomar. Solo existe la acción que ya estaba predeterminada. En tercer lugar, tu gran reto debe ir un poco más allá de tu zona de confort actual, pero no tanto como para que el fracaso sea inevitable. Musashi lo entendió a la perfección. No se lanzó a su primer duelo contra el espadachín más peligroso de Japón. Desarrolló sus habilidades gradualmente, cada desafío un poco mayor que el anterior, cada umbral un poco más amplio que el precedente. Si tu gran reto es tan ambicioso que fracasas al tercer día y usas ese fracaso como prueba de que no estás hecho para esto, te has equivocado. El objetivo no es impresionarte con la magnitud de tu compromiso, sino mantenerlo. Un pequeño compromiso cumplido a la perfección vale infinitamente más que un gran compromiso roto repetidamente. Una vez que hayas identificado tu objetivo difícil con total precisión, la acción exacta,
el momento exacto, la duración exacta, escríbelo. No en una aplicación de notas. No en un documento digital que guardes en algún lugar donde no lo veas. Escríbelo a mano en un trozo de papel y colócalo en un lugar donde lo veas antes de dormir y al despertar. Esto no es una práctica espiritual. Es una práctica psicológica. Musashi llevaba su espada a todas partes no solo para protegerse, sino como un recordatorio físico constante del compromiso que había asumido con su camino. Tu compromiso escrito es tu espada. Es el objeto físico que representa el acuerdo entre tú y la persona en la que te estás convirtiendo. El segundo paso es lo que Musashi habría llamado la práctica de Sanshin, que se traduce como mente persistente o conciencia duradera. En combate, Sanshin es el estado de alerta máxima que un guerrero mantiene incluso después de haber asestado un golpe. El luchador sin entrenamiento se relaja en el momento en que el golpe impacta. El guerrero entrenado permanece completamente presente, completamente consciente, porque sabe que el momento posterior al golpe suele ser el de mayor vulnerabilidad. En el contexto del fortalecimiento de la voluntad, Sanshin significa mantener la plena conciencia del momento justo antes de quebrar el compromiso. Así es como se practica. Cada noche, antes de dormir, dedica exactamente 5 minutos en silencio a repasar el día. Sin juzgarlo. Sin celebrarlo ni criticarlo. Simplemente repasándolo con una mirada clara y honesta. Hazte 3 preguntas: ¿hice hoy mi cosa difícil? Si es así, ¿qué lo hizo posible? Si no, ¿en qué momento exacto perdí la batalla, no la acción, sino el momento preciso en que mi mente decidió abandonar el compromiso? Este repaso no se trata de culpa. La culpa es inútil y Musashi no la necesitaba. Este repaso se trata de recopilar información. Estás estudiando tu propia mente como Musashi estudiaba a sus oponentes, buscando patrones, identificando los momentos específicos de vulnerabilidad. Comprendiendo exactamente dónde y cómo opera tu resistencia para que puedas enfrentarla con preparación en lugar de por sorpresa. Porque esto es lo que descubrirás cuando empieces a hacer esta revisión con honestidad. Tu resistencia no es aleatoria. No es una fuerza misteriosa que aparece de forma impredecible. Tiene patrones. Tiene desencadenantes. Tiene un conjunto de condiciones muy consistentes bajo las cuales opera. Para algunas personas, la resistencia es más fuerte por la mañana, cuando la cama está caliente y el día aún no ha presentado sus exigencias. Para otras, la resistencia aparece por la tarde, cuando la energía disminuye y el compromiso adquirido por la mañana se siente lejano y menos urgente. Para otras, aparece específicamente cuando se sientan a empezar, no durante el trabajo en sí, sino en los 30 segundos previos a que comience. Identificar tu patrón específico de resistencia no es un signo de debilidad. Es el primer acto de auténtico autoconocimiento. Y el autoconocimiento, insistía Musashi, era el fundamento de toda verdadera fortaleza. El tercer paso requiere que desarrolles lo que yo llamo una práctica de incomodidad. Separada de tu objetivo principal. Algo pequeño, diario y diseñado específicamente para ampliar tu tolerancia a la incomodidad en un contexto con poca presión, que te permita practicar sin la presión de tu compromiso principal. Musashi utilizó la adversidad física con este propósito: agua fría, terreno duro, ayunos prolongados, entrenamiento en condiciones climáticas extremas. No porque fuera una asceta ni porque disfrutara del sufrimiento, sino porque comprendía que la relación de la mente con la incomodidad es una relación que se puede entrenar. Y la forma más eficaz de entrenarla es en pequeñas dosis diarias y controladas. Tu práctica de incomodidad puede ser casi cualquier cosa, siempre que cumpla 2 criterios. Debe ser genuinamente incómoda, no solo ligeramente incómoda, sino lo suficientemente incómoda como para que tu mente se resista activamente. Y debe ser completamente factible, lo suficientemente difícil como para importar, pero lo suficientemente manejable como para completarla. Algunos ejemplos incluyen terminar cada ducha con 2 minutos de agua fría. Sentarse en completo silencio sin el teléfono durante 15 minutos cada mañana antes de mirar cualquier pantalla. Saltarse una comida una vez a la semana, no por razones de salud, sino simplemente como una práctica para tolerar la incomodidad del hambre sin resolverla de inmediato. Caminar a un lugar al que normalmente irías en coche, no porque sea más eficiente, sino porque la leve incomodidad y el esfuerzo físico amplían el umbral de lo que tu mente considera aceptable. El propósito de la práctica de la incomodidad no es la práctica en sí, sino la transferencia.
Cada vez que completas una práctica de la incomodidad, no solo toleras el agua fría, el silencio o el hambre. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que tenga una relación diferente con la sensación de resistencia. Le estás enseñando a tu mente que la sensación de no querer hacer algo no es una señal para detenerse. Es solo una sensación. Y las sensaciones, como Musashi comprendió con absoluta claridad, son como el clima. Cambian. Pasan. No son instrucciones. El cuarto paso es la práctica de lo que llamaremos visión del día único. Este es quizás el paso más contraintuitivo de todo el marco, porque la cultura moderna de establecimiento de metas nos dice que pensemos en grande, a largo plazo. Que mantengamos la vista fija en el destino final. Y si bien la visión a largo plazo tiene su lugar, Musashi comprendió algo sobre la psicología humana que la mayoría de los marcos de establecimiento de metas ignoran por completo. La brecha entre donde estás y donde quieres estar es tan grande que si pasas demasiado tiempo mirándola, la distancia misma se vuelve desmoralizante. La montaña parece imposiblemente alta desde la base. Y una mente que mira la cima desde el pie de la montaña es una mente que se siente simultáneamente abrumada por la distancia y paralizada por la incertidumbre de todo lo que hay entre medias. Visión de un solo día significa esto. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, te haces una sola pregunta: ¿cómo se ve ser la persona en la que quiero convertirme, solo por hoy? No por el próximo año. No por la próxima década. Solo por hoy. ¿Qué comería esa persona hoy? ¿Cómo usaría esa persona la primera hora de la mañana? ¿Qué decisión tomaría esa persona en el momento de resistencia de hoy? Y luego vives esa respuesta. Por un día. Solo uno. No te preocupas por el mañana. No miras a la cima. Miras al siguiente paso y lo das con toda la fuerza de tu intención. Musashi ganó 60 duelos no pensando en ganar 60 duelos. Ganó cada duelo estando completamente, absolutamente, casi violentamente presente en ese único duelo. Los 59 anteriores no existían en su mente cuando se paraba frente a su oponente. Los futuros tampoco. Solo existía esto. Solo el ahora. Solo la entrega total y absoluta de cada recurso que poseía a ese único momento. La visión del día a día consiste en aplicar ese principio a tu vida cotidiana. No se trata de construir un año de disciplina, sino de construir un día de ella. Y mañana, construyes otro día más. Y el año se va construyendo a partir de esos días sin que tengas que cargar con el peso de todo a la vez. El quinto paso es el más personal y el más poderoso de todos. Y es el que la mayoría de la gente se salta porque parece demasiado simple para ser significativo. Musashi lo llamó llave, que se traduce como corazón o espíritu, pero que en el contexto de su filosofía significaba algo más cercano al sentido más profundo de la identidad personal. Tu kokoro no son tus metas. No son tus hábitos, tus rutinas ni tus logros. Es la respuesta a la pregunta más fundamental que una persona puede hacerse sobre sí misma: ¿quién soy cuando nadie me observa y nada me obliga? Porque esa versión de ti mismo, esa versión privada, no observada, no representada, es quien realmente eres. Y todo lo demás es una expresión de esa identidad o una actuación superpuesta. La actuación puede durar días, quizás semanas. Pero la identidad siempre triunfa al final. El quinto paso consiste en escribir a mano, con el mayor detalle posible, una descripción de en quien te estás convirtiendo. No de quien quieres ser algún día, sino de en quien te estás convirtiendo ahora mismo. Escríbelo en presente. Escríbelo como un hecho, no como una aspiración. Escribe cosas como: soy alguien que cumple sus promesas. Escribe: soy alguien cuya mente no negocia con la incomodidad. Escribe: soy alguien que hace lo difícil en los pequeños momentos. Escríbelo hasta que te parezca casi incómodamente audaz. Hasta que sientas que estás afirmando algo que aún no te has ganado del todo. Porque esa ligera incomodidad, esa brecha entre lo que has escrito y lo que sientes ahora, no es prueba de que la afirmación sea falsa. Esa brecha es el espacio donde se forja. Lee lo que has escrito cada mañana antes de comenzar tu cosa difícil. No como una afirmación. No como un ejercicio de motivación. Como un recordatorio del acuerdo. Como una recalibración de tu identidad antes de que el día comience a arrastrarte en 17 direcciones diferentes. Musashi afilaba su espada cada mañana no porque se hubiera desafilado de la noche a la mañana, sino porque el acto de afilar era en sí mismo una práctica de atención, de intención.
de volver al compromiso fundamental de su vida. Tu lectura matutina de tu declaración Kokoro es tu afilado. Toma 3 minutos. Lo cambia todo. Estos 5 pasos, la única difícil con toda especificidad, la revisión vespertina de Sanshin, la práctica diaria de la incomodidad. La visión de un solo día y la declaración de identidad de Kokoro no son un programa con fecha de inicio y fecha de finalización. No son un reto de 30 días que se completa para luego regresar a la vida anterior ligeramente mejorada. Son el comienzo de una reestructuración permanente de la relación con la propia mente. Son las primeras etapas de la forja. Y al principio se sentirán incómodos. Se sentirán forzados, deliberados y quizás un poco ridículos. Así es exactamente como deben sentirse. Porque todo aquello que aún no se siente natural es algo que tu mente aún no ha asimilado como parte de tu identidad. La incomodidad no es señal de que lo estés haciendo mal. La incomodidad es la sensación de crecimiento. Es la sensación de una mente a la que se le pide que opere en un territorio que no ha ocupado antes. Y la única manera de superar esa incomodidad es seguir adelante. No rodearla. No esperar a que se sienta cómodo. Seguir adelante, atravesarla, un día a la vez, hasta que lo que antes era incómodo se vuelva ordinario, y lo que antes era ordinario se vuelva insuficiente. Y el umbral siga moviéndose hacia afuera como siempre debió hacerlo. Musashi no se convirtió en el mejor espadachín de Japón por encontrar un método que le resultara fácil. Se convirtió en el mejor espadachín de Japón al comprometerse por completo con un método que le resultaba difícil, hasta que la dificultad se convirtió en lo fundamental. La dificultad se convirtió en aquello con lo que se sentía más cómodo. La dificultad se convirtió en su hogar. Ahí es a donde te diriges. No a un lugar donde todo es fácil, sino a un lugar donde la dificultad es tan familiar que ya no influye en tus decisiones. Donde la resistencia está presente, pero es irrelevante. Donde tu mente se dirige hacia lo difícil como un río hacia el mar, no porque se vea obligada, sino simplemente porque ha aprendido a fluir en esa dirección. Y comienza con el primer paso. Hoy. Con una tarea difícil, escrita, con un horario específico asignado y a la que nos comprometemos sin excepción. Ni mañana. Ni cuando las condiciones sean mejores. Ni cuando te sientas más preparado. Hoy. Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde los albores del pensamiento consciente. Se ha planteado en todos los idiomas, en todas las culturas, en todas las épocas de la historia. La han formulado reyes y prisioneros, guerreros y filósofos, personas de enorme éxito y personas silenciosamente desesperadas. Y es esta, ¿qué significa realmente vivir una vida que sea plenamente tuya? No se trata de una vida que se vea bien desde fuera. No se trata de una vida que satisfaga las expectativas de quienes te rodean. No se trata de una vida que acumule las credenciales adecuadas, las posesiones adecuadas y la aprobación social adecuada. Sino de una vida que, cuando te recuestas al final y la revisas con honestidad y por completo, sientes que te perteneció. Sientes que fue moldeada por tus decisiones más profundas, en lugar de por tus opciones más cómodas. Musashi dedicó 50 años a hacerse esa pregunta. Y la respuesta a la que llegó no fue la que la mayoría espera de un guerrero legendario. No se trataba de la victoria. No se trataba de dominio, logros ni de la acumulación de ningún tipo de éxito externo. La respuesta a la que llegó Musashi, tras 60 duelos invictos y décadas de reflexión solitaria, fue sorprendentemente simple. Una vida que te pertenece por completo es aquella en la que tu mundo interior rige tu mundo exterior, y no al revés. Reflexiona sobre esto un momento. Porque contradice por completo la forma en que vive la mayoría de la gente. La mayoría permite que su mundo exterior domine por completo su mundo interior. Cuando las cosas van bien externamente, cuando hay dinero, cuando las relaciones son buenas, cuando las circunstancias son favorables, se sienten capaces, motivados y conectados con su potencial. Y cuando las cosas van mal externamente, cuando la presión es alta, cuando no se obtienen resultados, cuando el entorno es difícil, se sienten perdidos. Agotados y desconectados de todo aquello de lo que saben que son capaces. Esto significa que, para la mayoría de las personas, su estado interior, su sentido de capacidad, su acceso a su propia voluntad, su relación con su propio potencial, depende por completo de circunstancias que no controlan. Han delegado el dominio de su mente a las inclemencias del tiempo.
Y una persona cuyo mundo interior está regido por su mundo exterior no es verdaderamente libre, independientemente de cómo se vea su vida externa. En el sentido más fundamental, está a merced de todo lo que la rodea. Musashi rechazó este acuerdo por completo. Y su rechazo no era filosófico en un sentido abstracto. Era práctico, cotidiano y absoluto. Comprendió que lo único que un ser humano posee verdaderamente es la calidad de su propia atención y la dirección de su propia voluntad. Todo lo demás, reputación, posesiones, relaciones, resultados, es prestado. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás puede ser arrebatado. Pero el mundo interior entrenado, forjado y construido deliberadamente, te pertenece de una manera que nada externo jamás podrá. Por eso Musashi podía enfrentarse en duelo al espadachín más temido de su generación sin sentir ni más ni menos en su interior que en una mañana cualquiera. No porque desconociera lo que estaba en juego. Lo comprendía a la perfección. Sino porque su mundo interior había sido construido con tanta minuciosidad, con tanta determinación, que no necesitaba condiciones externas favorables para mantenerse estable. La tormenta podía rugir afuera. En su interior reinaba la quietud. No la quietud del vacío, sino la quietud de algo tan profundamente arraigado que ni el viento podía conmoverlo. En la filosofía japonesa, existe un concepto llamado Y, que a menudo se traduce como espacio negativo, pausa o intervalo. En música, Ma es el silencio entre las notas. En arquitectura, es el espacio vacío que da carácter a una habitación. En artes marciales, es la distancia entre dos oponentes, no vacía, sino cargada de potencial, viva de posibilidades, significativa precisamente por lo que contiene sin contener nada en absoluto. En la filosofía de la transformación personal, Ma es el espacio entre estímulo y respuesta. Entre lo que te sucede y lo que haces al respecto. Entre el momento en que suena la alarma y el momento en que decides cómo será tu mañana. Entre el momento en que aparece la resistencia y el momento en que cedes ante ella o la superas. Ese espacio, ese intervalo, es donde se decide toda tu vida. No en los grandes momentos. En Ma. En la pausa. La mayoría de las personas carecen de voluntad propia. El estímulo llega y la respuesta se produce automáticamente, regida enteramente por el hábito, la comodidad y el camino de menor resistencia. Suena la alarma y la mano busca el teléfono antes incluso de que la mente se haya despertado por completo. Surge la resistencia y comienza la retirada antes de que la voluntad haya tenido la oportunidad de expresarse. No hay pausa. No hay espacio. No hay un momento de verdadera elección. Solo la ejecución automática de patrones profundamente arraigados que nunca fueron elegidos conscientemente ni son examinados conscientemente. La filosofía de Musashi, en su nivel más profundo, se centraba en crear y habitar ese espacio. En desarrollar la capacidad de hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta el tiempo suficiente para que la intención más elevada guíe la acción en lugar del hábito más bajo. Él llamó a esta capacidad Metsuke, la cualidad de la percepción que lo ve todo sin fijarse en nada. La mirada que es a la vez suave y total. La conciencia que no se pierde nada precisamente porque no se aferra a nada. En términos prácticos, Metsuke es la capacidad de observar la propia mente en tiempo real. Observar cómo surge la resistencia sin convertirse inmediatamente en ella. Percibir la atracción hacia la comodidad sin seguirla automáticamente. Ver el pensamiento hoy no tengo ganas de hacer esto como un simple pensamiento, algo pasajero, en lugar de una verdad que deba ser obedecida. Esta capacidad, la de observar la propia mente sin dejarse dominar por ella, es la base de todo. Es lo que hace que los pasos prácticos descritos en la sección anterior realmente funcionen. Porque sin esta base, los pasos son solo tareas, cosas que se hacen durante un tiempo y luego se abandonan cuando la motivación se desvanece. Pero con esta base, los pasos se convierten en algo completamente diferente. Se convierten en expresiones de un yo que ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Acciones que surgen no de la presión externa ni de un arrebato emocional, sino del funcionamiento silencioso y constante de una voluntad entrenada. Y aquí reside la verdad filosófica que Musashi plasmó en todo lo que escribió y vivió, y que quiero que lleven consigo mucho después de que este video haya terminado. El objetivo de todo esto, la única difícil práctica, la práctica de la incomodidad, la revisión de Sanshin, la declaración de Kokoro, todo, no es la productividad. No es la eficiencia. Ni siquiera es el éxito en el sentido convencional de la palabra.
El objetivo es la libertad. Libertad verdadera. No la libertad de hacer lo que te plazca en cualquier momento, eso no es libertad, es solo un capricho disfrazado de libertad. La verdadera libertad es la que proviene de tener una mente en la que confías plenamente. Una mente que sabes que no te abandonará cuando las cosas se pongan difíciles. Una mente que sabes que priorizará tus valores sobre tu comodidad cuando ambas entren en conflicto. Una mente que sabes que está genuina y fundamentalmente de tu lado, no del lado de tus hábitos, ni del lado de tus miedos, ni del lado de tus opciones más cómodas, sino del lado de tu potencial más profundo y auténtico. Esa confianza, la confianza entre tú y tu propia mente, es lo más raro y valioso que un ser humano puede poseer. Y no se puede comprar, pedir prestada ni heredar. Solo se puede construir. Un acuerdo cumplido a la vez. Una dificultad elegida a la vez. Una mañana a la vez. Musashi comprendió algo sobre el tiempo que nuestra relación moderna con él ha distorsionado por completo. Solemos pensar en el tiempo como un recurso que o bien aprovechamos o bien desperdiciamos, algo que debemos optimizar, gestionar y llenar de la forma más eficiente posible. Pero Musashi se relacionaba con el tiempo como un espadachín con una espada, como algo que debe respetarse en su totalidad, incluyendo su peso, su filo, el silencio previo al golpe y la quietud posterior. Escribió que quien siempre tiene prisa aún no ha comprendido hacia dónde se dirige. Y quien siempre espera aún no ha comprendido qué espera. El único que realmente vive plenamente es aquel que está completamente presente en lo que tiene delante, no porque el futuro no importe, sino porque el futuro se compone enteramente de momentos presentes, y quien no puede vivir plenamente el presente tampoco puede construir un futuro digno de ser vivido. Esta es quizás la verdad filosófica más incómoda de toda la obra de Musashi. Porque vivimos en una cultura que ha perfeccionado el arte de estar en todas partes menos aquí. Estamos en la reunión, pero pensando en lo que viene después. Estamos con nuestros seres queridos, pero mentalmente ensayando conversaciones que aún no hemos tenido. Estamos trabajando, pero ya evaluando los resultados antes de que el trabajo esté terminado. Y este constante desplazamiento del momento presente no es solo un problema espiritual. Es una catástrofe práctica. Porque una mente que nunca está plenamente presente no puede desplegar todo su potencial. Siempre está dividida, siempre parcial, siempre operando a una fracción de su verdadero poder. La práctica de Musashi de la presencia plena no era una técnica de meditación. Era una estrategia de supervivencia. En un duelo, una mente dividida es un hombre muerto. Con la mitad de la atención puesta en el pasado, la otra mitad en el futuro y el presente, el único lugar donde la espada puede impactar o ser desviada, el presente queda desprotegido. Y la vida, como un duelo, transcurre enteramente en el presente. Cada oportunidad, cada conexión, cada momento de auténtica intuición, de descubrimiento creativo o de profunda humanidad, todo sucede aquí, en el presente. Y solo para aquellos que están realmente presentes para recibirlo. En el fondo de todo lo que hemos hablado hoy, subyace una paradoja que quiero mencionar directamente, pues ignorarla sería deshonesto. La paradoja es la siguiente: todo lo que hemos tratado requiere un esfuerzo enorme. La forja, la práctica diaria, el entrenamiento de la incomodidad, la revisión de Sanshin, el trabajo de Kokoro, nada es fácil. Todo exige un esfuerzo sostenido, deliberado y, a veces, agotador. Y, sin embargo, el destino al que nos dirigimos, la mente forjada, la voluntad inquebrantable, el estado de Eijōshin, se caracteriza por la naturalidad. Por la fluidez. Por una forma de relacionarse con la vida que se siente espontánea, sin esfuerzo y profundamente a gusto. Esto no es una contradicción. Es la verdad más profunda de toda la filosofía. Trabajas incansablemente para construir algo que luego funcione sin esfuerzo. Forjas la hoja con gran dificultad para que se deslice por el aire sin esfuerzo alguno. Cultivas la disciplina mediante una lucha constante para que, con el tiempo, se convierta en tu naturaleza y no requiera esfuerzo alguno. Alcanzas la fluidez mediante el esfuerzo. Construyes la libertad mediante la restricción. Logras la quietud mediante el movimiento. Musashi no dedicó 50 años a entrenar para que cada duelo fuera una lucha. Dedicó 50 años a entrenar para que, al final, el duelo dejara de ser una lucha por completo. Se convirtiera simplemente en expresión. La expresión plena e ininterrumpida de todo aquello en lo que se había convertido. Sin pausa entre la intención y la acción. Sin fricción entre la voluntad y el movimiento.
Solo la expresión pura, total y sin reservas de un ser humano plenamente formado. Eso es lo que buscas. No una vida de disciplina constante y esfuerzo extenuante. Una vida donde lo que antes te obligaba a hacer se ha integrado tan profundamente en tu ser que ya no requiere esfuerzo alguno. Donde lo difícil es simplemente lo que haces, como respirar es simplemente lo que haces, sin dramas, sin negociaciones y sin la agotadora batalla diaria entre tu potencial y tu comodidad. Esa vida es real. Está a tu alcance. No como una fantasía ni como una excepción reservada para personas con talentos excepcionales o circunstancias extraordinarias. Está a tu alcance porque está construida con los mismos materiales que componen tu vida, días ordinarios, momentos ordinarios, decisiones ordinarias. La única diferencia radica en lo que haces dentro de esos momentos ordinarios. La única diferencia reside en si la interacción entre estímulo y respuesta está marcada por la voz de tu intención más elevada o por la atracción de tu hábito más cómodo. Musashi pasó sus últimos días solo en una cueva, escribiendo el libro de los 5 anillos, consciente de que se estaba muriendo. Y lo que escribió en esos últimos días no fue un lamento. No fue un resumen de sus logros, ni una defensa de sus decisiones, ni una súplica sobre cómo quería ser recordado. Fue un regalo. Un regalo preciso, práctico y profundamente honesto para cualquiera que lo leyera con la disposición de dejarse transformar por él. Al final escribió: piensa con ligereza en ti mismo y con profundidad en el mundo. 5 palabras que lo contienen todo. Piensa con ligereza en ti mismo, suelta el control del ego sobre tu comodidad, tu imagen, tu necesidad de ser visto como alguien ya consumado y alcanzado. Piensa profundamente en el mundo, presta toda tu presencia, toda tu capacidad, toda tu atención plena y concentrada en la realidad que tienes justo delante, momento a momento. Sin reservas y sin evasión. Esa es la filosofía completa. Esa es toda la enseñanza. Todo lo demás, cada duelo, cada práctica, cada año de entrenamiento solitario, era simplemente vivir esas 5 palabras. La práctica diaria, encarnada y sin pretensiones de pensar con ligereza sobre sí mismo y con profundidad sobre lo que tenía delante. No necesitas una cueva. No necesitas ser un guerrero, un filósofo, ni tener dones extraordinarios ni circunstancias excepcionales. Necesitas exactamente lo que ya tienes, una vida llena de momentos cotidianos, cada uno con una pequeña lección, y cada pequeña lección contiene la semilla de todo lo que eres capaz de llegar a ser. La forja ya está en marcha. Comenzó en el momento en que decidiste estar aquí, escuchar, dejar que estas ideas se asentaran en lugar de rechazarlas. La cuestión no es si eres capaz de continuarla. Por supuesto que eres capaz. La cuestión es si elegirás hacerlo. No algún día. No cuando las condiciones sean las adecuadas. No cuando te sientas preparado. En el siguiente instante ordinario. En la siguiente pequeña decisión. En el siguiente instante privado, inadvertido, completamente insignificante, donde el camino cómodo y el camino verdadero se bifurcan, y tu mente debe decidir cuál seguirán tus pies. Ese instante llegará. Siempre llega. Y cada vez que llega, la persona en la que te estás convirtiendo se fortalece o se suaviza según tus decisiones. Musashi eligió, 10.000 veces en momentos que nadie jamás vio, fortalecerse. Ahora es tu turno. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Empezamos frente al espejo, ese espejo incómodo y honesto donde uno se para y reconoce la brecha entre quién es y quién es capaz de llegar a ser. Analizamos la naturaleza del problema, no el problema superficial de la pereza o la falta de motivación, sino el problema más profundo de una mente sin forjar. A la que nunca se le ha enseñado a ser más fuerte que sus propias excusas. Descubrimos la solución que Musashi dedicó toda su vida a construir y perfeccionar, no una técnica, ni un sistema, ni un atajo, sino la práctica ancestral, sencilla pero totalmente fiable. De la autoformación. Caminamos junto a Kenji por su apartamento común y corriente y sus 2 años de hermoso, convincente y completamente paralizante autoengaño. Y lo vimos encontrar la salida no a través de una revelación dramática, sino a través de un pequeño acuerdo cumplido una mañana cualquiera. Construimos el marco, los 5 pasos específicos, concretos e innegociables que traducen todo lo que Musashi comprendió en algo que puedes empezar a vivir hoy mismo. Y nos sentamos a reflexionar sobre la filosofía, la profunda, a veces incómoda, verdad, de que el objetivo de todo esto no es la productividad ni el éxito, sino la libertad.
La libertad específica, excepcional y completamente alcanzable de una mente que se gobierna a sí misma. Y aquí estamos. Al final de la conversación y al comienzo de todo lo demás. Quiero ser sincero contigo sobre algo. La mayoría de las personas que ven un video como este, que siguen las ideas, que se identifican con ellas, que se reconocen en el problema y se sienten genuinamente conmovidas por la solución, no harán nada diferente mañana por la mañana. No porque sean malas personas, débiles o que no deseen cambiar de verdad, sino porque la brecha entre conmoverse por una idea y transformarse por ella se salva con una sola cosa, la acción. Una acción específica, inmediata y comprometida, tomada antes de que el sentimiento se desvanezca y la rutina diaria retome su lugar. Musashi comprendió perfectamente esta brecha. Escribió que una estrategia que no se prueba de inmediato es una estrategia que nunca se utilizará. No porque la vayas a olvidar, sino porque la mente que escuchó la estrategia en un momento de apertura e inspiración no es la misma que despierta mañana por la mañana con la familiar gravedad de sus rutinas habituales. Mañana por la mañana, tu cama estará caliente. Tu teléfono estará a tu alcance. El día aún no habrá presentado sus exigencias y el camino de menor resistencia estará exactamente donde siempre está, amplio, despejado y completamente disponible. Y la pregunta de si esta conversación cambió algo en absoluto se responderá enteramente con lo que hagas en los primeros 60 minutos de esa mañana. Así que esto es lo que te pido que hagas. No algún día. Esta noche. Antes de dormir. Saca un trozo de papel, no tu teléfono, ni una nota digital, sino un trozo de papel físico, y escribe tu cosa difícil. La acción específica, la hora específica, la duración específica. Escríbelo como una declaración, no como un plan. No voy a intentar ni estoy pensando en, sino mañana a esta hora haré esto específico durante este tiempo específico. Fírmalo. Lo digo completamente en serio. Fírmalo como si fuera un contrato, porque eso es exactamente lo que es. Un contrato entre la persona que eres esta noche y la persona en la que te comprometes a convertirte. Luego, coloca ese papel en un lugar donde lo veas en cuanto te despiertes. En la almohada. En el espejo del baño. En la puerta que tienes que cruzar para ir a la cocina. En algún lugar que haga imposible empezar el día sin recordar el acuerdo que hiciste contigo mismo la noche anterior. Y mañana por la mañana, cuando suene la alarma y el calor de la cama te invite a quedarte 5 minutos más, quiero que recuerdes una cosa. Solo una. Recuerda que este momento específico, ordinario, completamente insignificante, es un duelo. Y en este duelo, el oponente no es la alarma, ni la cama, ni el aire frío, ni el cansancio. El oponente es la versión de ti que ha estado ganando este duelo cada mañana durante meses o años. La versión de ti que se siente cómoda, que tiene práctica y que sabe perfectamente cómo evadir el compromiso. Y quiero que ganes. No por mí. No para tener algo que comentar, compartir o sobre lo que informar. Por ti mismo. Por la versión de ti mismo que existe al otro lado de 10.000 de estas pequeñas victorias personales. Por la vida que te espera al otro lado de una mente lo suficientemente madura como para ser digna de plena confianza. Gana el duelo mañana por la mañana. Solo mañana por la mañana. No pienses en la mañana siguiente, ni en los 30 días del compromiso, ni en el año de transformación que te espera. Piensa solo en mañana. Una mañana. Un acuerdo. Una victoria en un pequeño momento íntimo que nadie más verá ni sabrá, excepto tú. Porque lo sabrás. Y ese conocimiento, el conocimiento silencioso, inquebrantable y profundamente personal de que cumpliste el acuerdo cuando cada parte de ti, por más cómoda que fuera, te pedía que no lo hicieras, es el primer ladrillo. La primera capa de los cimientos. El primer golpe de martillo sobre el metal que, con el tiempo, se convertirá en algo extraordinario. Musashi ganó su primer duelo a los 13 años. No estaba preparado. No estaba completamente entrenado. No actuaba desde un estado de dominio sereno ni con una técnica refinada. Era un niño de 13 años frente a un hombre adulto que pretendía matarlo, y casi con toda seguridad tenía miedo. Pero se presentó. Se plantó firme. Dejó que su determinación fuera más grande que su miedo. Y ganó. No porque fuera el mejor, sino porque, en ese instante, su voluntad fue más fuerte que su duda.
Tu duelo de mañana por la mañana no es cuestión de vida o muerte. Pero sí es cuestión de la vida que vas a vivir. Y la calidad de esa vida, su profundidad, su libertad. Hasta qué punto te pertenece de verdad, se decide precisamente en esos pequeños momentos que parecen casi demasiado insignificantes para tomarlos en serio. Tómenselos en serio. Con la misma seriedad con la que Musashi afrontaba cada instante de su vida. No con pesadez, dramatismo ni el peso abrumador del pensamiento dicotómico. Sino con la seriedad serena, firme y plenamente presente de quien comprende que este momento es el único que existe. Y que lo que sucede en él tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de lo visible. También quiero dirigirme a quienes están viendo esto y lo han intentado antes. A quienes se comprometieron, lo mantuvieron durante 1 o 2 semanas, o incluso un mes, y luego lo rompieron, sintiendo la familiar pérdida de confianza en sí mismos que le sigue. A quienes están viendo esto y sienten la resonancia, pero también la sombra de cada intento anterior que fracasó. Quiero hablarles directamente. Tus intentos anteriores no fracasaron porque no seas capaz. No fracasaron porque el método fuera incorrecto, el momento inoportuno o porque seas fundamentalmente diferente de quienes logran hacerlo con éxito. Fracasaron porque aún no habías comprendido algo que Musashi entendió desde el principio, que el camino no es una línea recta. Que el proceso de forja implica romperse, recalentarse y volver a martillar. Que las interrupciones, las recaídas y las mañanas en las que perdiste el duelo no son prueba de que no puedas hacerlo. Son parte del proceso. Son el calor de la fragua. Son exactamente por lo que debe pasar el metal antes de convertirse en una hoja. El único fracaso definitivo es el de no volver a empezar. Todo lo demás son solo datos. Todo lo demás es simplemente la forja haciendo su trabajo. Así que, si ya lo intentaste antes y te rendiste, vuelve a empezar. No con el peso de cada intento anterior, sino con ligereza. Como decía Musashi, piensa en ti mismo con ligereza. Vuelve a empezar con la sencillez de quien entiende que el ayer no determina el mañana y que el único momento que encierra la posibilidad de cambio es este, aquí y ahora. Y para aquellos que empiezan por primera vez, que se encuentran al pie de la montaña sin el peso de intentos anteriores. Pero también sin la sabiduría que estos brindan, quiero decirles algo que nadie me dijo cuando estaba en su misma situación. El comienzo debe generar incertidumbre. El comienzo debe generar la sensación de que no estás seguro de que esto vaya a funcionar. El comienzo debe generar la sensación de que el terreno es menos firme de lo que te gustaría. Esa incertidumbre no es una señal de advertencia. Es la esencia del comienzo. Es la sensación que se experimenta al cruzar el umbral. Y la única manera de que esa sensación sea diferente es cruzarlo. Crúzalo mañana por la mañana. Hay una cosa más con la que quiero terminar. Una última imagen que espero que permanezca en su memoria mucho después de que los detalles de esta conversación se hayan desvanecido. En los últimos años de su vida, Musashi no entrenó con la espada. Había abandonado las armas por completo. Dedicó sus días a pintar, escribir y crear obras de arte que aún hoy se consideran obras maestras de la cultura japonesa. Y cuando le preguntaban cómo un hombre que había dedicado su vida al combate podía producir arte de tan extraordinaria delicadeza y belleza, respondía con una frase que, en mi opinión, resume a la perfección todo lo que representó en su vida. Dijo, cuando uno domina verdaderamente una cosa, la domina toda. La espada y el pincel parten del mismo lugar. El duelo y el poema surgen de la misma fuente. Esa fuente es una mente que es completamente ella misma, nada añadido, nada oculto, nada reprimido. Una mente que es completamente ella misma. Nada añadido. Nada oculto. Nada reprimido. Ese es el destino. No una agenda perfectamente optimizada, ni una impresionante colección de metas cumplidas, ni una vida que parezca extraordinaria desde fuera. Una mente tan sólidamente forjada, tan profundamente honesta, tan completamente libre de la brecha entre quién es y cómo actúa. Que todo lo que hace, desde el mayor desafío hasta la tarea cotidiana más pequeña, surge de esa misma fuente clara, firme y totalmente auténtica. Esa mente está a tu disposición. Siempre lo ha estado. No es algo a lo que debas ir ni algo que debas adquirir. Es algo que debes descubrir, capa a capa, mañana a mañana, un acuerdo cumplido a la vez, eliminando todo lo que no eres realmente. Toda excusa cómoda. Toda demora conveniente. Toda negociación entre tu potencial y tu hábito.
Elimínalas, una a una, en esos pequeños momentos de intimidad, y lo que queda es exactamente lo que Musashi encontró al cabo de 50 años de forja. No era un guerrero. No era una leyenda. No era un hombre definido por sus victorias, su reputación o el número de duelos que había sobrevivido. Simplemente una mente. Clara, libre, completamente ella misma, y completamente en paz con todo el peso de su propio potencial. Eso es lo que estás construyendo. De eso se trata el mañana por la mañana. Eso es lo que encierra cada momento ordinario a partir de ahora, la posibilidad de eliminar una capa más, ganar un grado más de libertad. Dar un paso más hacia la mente que siempre estuvo latente bajo todo aquello que has permitido que la cubra. Ve a construirlo. Una mañana. Un acuerdo. Un duelo a la vez. Musashi no está mirando. El mundo no está mirando. Nadie sabrá lo que hagas mañana por la mañana en ese pequeño, íntimo y completamente ordinario momento en que suena la alarma y tomas la decisión. Pero lo sabrás. Y tú, la versión de ti misma totalmente forjada. Completamente libre y profundamente honesta que te espera al otro lado de 10.000 de estos momentos, esa versión de ti misma se habrá construido enteramente a partir de las decisiones que tomaste. Cuando nadie te veía. Construye algo que valga la pena llegar a ser. El viaje comienza mañana por la mañana. Y mañana por la mañana todo empieza esta noche, con un trozo de papel. Un compromiso concreto y la decisión silenciosa e inquebrantable de ser alguien en cuya mente finalmente se pueda confiar plenamente. Eso es todo. Eso es todo. Eso es exactamente suficiente. Ahora vete.